Bueno, continuamos y nos metemos de lleno ya con la charla, aquí con el doctor Guillermo Galván, coordinador regional del Ministerio de Justicia de la Nación, aquí en la provincia de La Rioja. Bueno, doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos en su estudio, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes, Nicolás, por visitarme. Bueno, hoy principalmente ocupando un cargo que es más que importante, esta coordinación que significa una representación del Ministerio de Justicia para esta parte de la República Argentina, ¿no? Sí, la verdad es una responsabilidad muy grande que me da el ministro Garabano, con quien tuve la suerte de trabajar en la profesión hace un par de años. Es un hombre joven que quiere reformar la justicia, compartimos valores en común, visiones en común sobre lo que hay que hacer sobre la justicia, y la verdad que me entusiasmó su propuesta. Confío muchísimo en el perfil y la impronta que le va a poner al ministerio. Y bueno, acepté esta responsabilidad para esta parte del país. Me toca La Rioja, Catamarca y Santiago. ¿Y cuál es el rol principal que tiene Guillermo Galván acá en La Rioja? Bueno, básicamente es poner en superficie, en valor, una oficina que fue creada en la gestión anterior, que fue una muy buena iniciativa del gobierno que se fue, que era poner centros de justicia en toda la Argentina para resolver conflictos, ya sea sociales o que tengan una vinculación con la justicia, donde la gente no accede por cuestiones educativas, culturales, económicas, y después también tener una interacción con los sectores más vulnerables. Desde una gestión de un documento de identidad para un abuelo que está en Vinchina, que no puede venir a la capital, podérselo llevar, hasta una tramitación de una pensión o una jubilación por discapacidad, o con esta nueva, si es que se aprueba el proyecto de esta jubilación universal que va a haber para la gente sin aporte, hasta gestionar las tarjetas SUBE, porque también somos contraparte también del Ministerio de Transporte, y obviamente trabajaremos con los municipios que le implementen, porque bueno, ahí va a haber un beneficio muy grande para la gente. De 8 pesos que está el boleto lo va a pagar a 4. Y bueno, y de todo eso nos encargamos nosotros. Mediación, violencia de género, discriminación, el bullying. Ahora estamos trabajando con el Ministerio de Educación un protocolo para ciberseguridad, para que los papás, que nos cuesta mucho acceder a la informática, sepamos qué ven nuestros hijos en las laptops, y evitar también que sean acosados. Mire los casos de asesinatos y de violaciones que se han generado a través de las redes sociales. Bueno, toda esa tarea es la que nosotros tenemos a cargo de los centros de acceso a la justicia. ¿Y dónde está funcionando esta oficina? En La Rioja capital funciona en la avenida Perón 451. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y con toda esta amplitud, digamos, entiende que, digamos, cualquier ciudadano que necesite algún tipo de respaldo de la justicia se puede llegar, digamos, no está destinado a un sector específico de la sociedad, ¿no? Mire, básicamente apuntamos a los sectores más vulnerables, que yo recién le explicaba que por una cuestión educativa o cultural o económica quedan ajenos al sistema institucional. Ven a la justicia, a los tribunales como algo muy lejano, ven que sus conflictos son conflictos, creen que son de índole personal, cuando son conflictos que tienen una trascendencia, como es la violencia de género, por ejemplo, o el caso de los acosos, el caso de las violaciones. Y bueno, a esos sectores nosotros los asesoramos gratuitamente, no solo jurídicamente, sino que también hay un equipo interdisciplinario en el área social y psicológica, hay asistentes sociales y psicólogos que además le dan la contención. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con las madres del dolor. Nosotros vamos a abrir un taller donde vamos a hablar de derecho, vamos a educarle a la gente sobre el Código Penal. Por ejemplo, una mamá que le mataron a un hijo en un accidente, en un siniestro vial, no entiende por qué el asesino está en libertad y no entiende qué es lo que es un homicidio doloso de un culposo. Entonces, esa dificultad que tiene esa madre, que obviamente no estudió derecho, así como yo no estudié medicina y no conozco medicina, nosotros vamos y la ayudamos a entender el derecho, a comprender el expediente, a leerlo,
a repasarlo, a educarla en esa materia. Y paralelamente, si esa madre con su familia necesitan una contención psicológica, porque una pérdida de un ser querido genera un vacío y una situación especial, también nosotros trabajamos terapias grupales e individuales. Y además, si esa familia es muy pobre, se le hace una entrevista social y se la deriva a organismos provinciales o nacionales para que esa familia, que además es víctima de un delito, pueda tener una contención del Estado y pueda remediarse una calidad de vida mejor. Esta cuestión que hoy vemos, donde la sociedad está cada vez más descreída de la justicia, descreída del sistema, más que todo, ¿no? ¿En qué lugar trata esta oficina o en el mismo lugar suyo de acercarse un poco más a la idea de que se puedan servir las dos partes, ¿no? Porque bueno, nos encontramos con una sociedad que hoy entiende que la justicia no está de su lado, sino del lado de los más poderosos a veces, ¿no? Bueno, pero es una idea que también la compartimos nosotros. La comparte desde el ministro de Justicia, que lo escuché decir lo mismo que dijo usted cuando presentó el Plan de Justicia 2020, donde partimos de la premisa de que la gente descree absolutamente de los jueces y de la justicia. Partimos de la premisa de que tenemos una justicia vieja, seguimos hablando de fojas, como en la época de los españoles, a las hojas le decimos fojas, y hablamos raro, con términos que ya han perdido el sentido común, y además la seguimos alejando a la justicia de la gente. ¿Qué proponemos nosotros? En primer lugar, tener una justicia independiente de cualquier poder político o económico, no importa que sea este gobierno, vendrán otros gobiernos. Lo importante es que los jueces, que duran de por vida, mientras dure su buena conducta, no dependan de ningún poder político de turno, que no se dejen influir, y mucho menos de un poder económico o de ninguna otra naturaleza. ¿Qué buscamos además? El acceso a la justicia, que la gente sea parte de ese sistema. ¿Qué vamos a trabajar? Los juicios por jurado. ¿Cuáles son los juicios por jurado? Lo que vemos en la tele, cuando vemos esas películas americanas, donde el ciudadano común es el que juzga los casos emblemáticos. Por ejemplo, el caso de Romina Ríos, de Padquía. Si nosotros tuviésemos ese sistema, sería la sociedad, se sortea, entonces en ese jurado puede estar una maestra, un obrero de la construcción, un estudiante, un ama de casa, y esas personas con sentido común, que desconocen el derecho, pero tienen un claro sentido de justicia, porque la justicia, el sentido de justicia no necesariamente se lo aprende en la universidad, la gente en sí, en cada persona existe un sentido de justicia, va a saber determinar si esa persona es culpable o inocente, el que ha matado. Si determinan que es culpable, ¿qué hace el juez? Porque va a haber un juez que va a ser el que va a dirigir y va a controlar el proceso, el que va a aplicar la pena. Pero quien va a decidir la culpabilidad o la inocencia es la sociedad. Entonces, si usted también le pone una parte a la sociedad, esta descreída del sistema judicial, la hace parte de ese sistema. Y después hay que agilizar los mecanismos, ¿no? Hay que ponerle plata a la justicia, hay que crear más juzgados, cámaras de familia, más juzgados de instrucción, juzgados laborales. En La Rioja nos están poniendo fecha para los juicios laborales por despido de acá a 2 años. ¿Qué le podemos decir a ese trabajador que encima lo despidieron, que no cobra, que además tiene que esperar 2 años para el juicio y casi otro medio o otro año más para la sentencia? Que generalmente en ese tipo de casos los llevan a terminar a hacer un arreglo, ¿no? Un mal arreglo con el o patrón. Cuando ¿no? llega la sentencia ya la fábrica concursó, como me pasa a mí con los trabajadores de Debeco de Befil, juicio ganado hasta el Superior Tribunal de Justicia, más de 70 trabajadores despedidos hace 12 años. Bueno, ahora la acaban de expropiar a la fábrica y ya ni siquiera vamos a poder cobrar, o sea, con las chapas que pensábamos que algún día se iban a vender para que le paguen a la gente, ni con eso.